Bajo el sol radiante de Sevilla, los invitados esperaban con anticipación en la antigua iglesia de Santa María. Las flores blancas adornaban cada rincón y la música suave creaba una atmósfera de ensueño. Todos los ojos estaban fijos en Lucía, quien resplandecía en su vestido de novia mientras caminaba lentamente por el pasillo central. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y felicidad desbordante. Después de 3 años de relación con Alejandro, finalmente había llegado el día con el que tanto había soñado. Pero Alejandro número estaba en el altar. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los invitados como fuego en un campo seco. La madre de Lucía se acercó discretamente al padre del novio, quien revisaba su teléfono con expresión consternada. El sacerdote, incómodo, consultaba su reloj repetidamente. Habían pasado 30 minutos desde la hora acordada. Número contesta el teléfono, susurró Carlos, el mejor amigo de Alejandro, quien debía ser su padrino. Sus palabras cayeron como piedras en el pecho de Lucía. El tiempo se congeló cuando el padre de Alejandro recibió finalmente un mensaje. Su rostro palideció al leerlo. Se acercó lentamente a Lucía, quien ya presentía lo inevitable, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo siento mucho. Alejandro, número vendrá. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Lucía permaneció inmóvil, como una estatua de porcelana a punto de romperse. Su madre la abrazó mientras los invitados intercambiaban miradas de confusión y pena. El vestido blanco, antes símbolo de promesas y sueños, ahora parecía pesar una tonelada sobre sus hombros. Dejó una nota diciendo que número podía hacerlo, que necesitaba tiempo. Continuó el padre de Alejandro, su voz quebrándose con cada palabra. Esa tarde, mientras los invitados se dispersaban entre susurros compasivos, Lucía se prometió a sí misma que nunca más permitiría que su felicidad dependiera de alguien más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se quitaba el anillo que había llevado con tanto orgullo. Lo dejó sobre la mesa de la sacristía, junto con los sueños que había construido alrededor de una vida que ya número existiría. A 800 kilómetros de distancia, Alejandro observaba el paisaje cambiante desde la ventanilla de un tren. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa y alivio. Había dejado atrás número solo a Lucía, sino también su trabajo en la empresa familiar y las expectativas que siempre habían pesado sobre él. Es lo mejor para todos, se repetía, intentando acallar la voz de su conciencia. Algún día lo entenderán. Lo que Alejandro número sabía era que el destino ya había comenzado a tejer su respuesta. 6 meses después, Lucía había transformado su dolor en determinación. Retomó sus estudios de arquitectura y consiguió prácticas en un prestigioso estudio de Barcelona. La herida seguía abierta, pero cada día sanaba un poco más. Sus amigos notaban cómo la luz regresaba gradualmente a sus ojos. Mientras tanto, la vida de Alejandro número resultó como él esperaba. El dinero que había ahorrado se agotó más rápido de lo previsto. Sus habilidades como administrador número eran tan valoradas en Valencia como lo habían sido en el negocio familiar. Los trabajos temporales apenas le permitían cubrir el alquiler de su pequeño apartamento. Las noches solitarias le daban demasiado tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Una mañana de primavera, Lucía recibió una llamada inesperada. Un importante proyecto urbanístico requería colaboración entre estudios de arquitectura de diversas ciudades. Su jefe la había recomendado para representar a su empresa en Valencia. El universo, siempre misterioso en sus designios, preparaba el escenario para un encuentro inevitable. El primer día de la conferencia, Lucía entró al gran salón con la confianza que había construido desde cero. Su presentación impresionó a todos los presentes. Entre los aplausos, número notó la mirada atónita de un hombre en la última fila, Alejandro, quien ahora trabajaba como asistente administrativo para uno de los organizadores del evento. La observaba con una mezcla de admiración y vergüenza. Fue durante la pausa para el café, cuando sus miradas finalmente se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Lucía sintió como el suelo se movía bajo sus pies, mientras una tormenta de emociones amenazaba con derribar la fortaleza que tanto le había costado construir. Alejandro, pálido como si hubiera visto un fantasma, dejó caer la carpeta que sostenía. Lucía, susurró,
su voz apenas audible en el bullicio de la sala. Ella permaneció en silencio, su expresión indescifrable. ¿Qué se dice a la persona que destruyó el día más importante de tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando el pasado que creías enterrado aparece frente a ti, vulnerable y disminuido? ¿Te ves? Bien, continuó él, consciente de la insuficiencia de sus palabras. Tu número, respondió ella con calma, notando las ojeras y el traje barato que contrastaba con la elegancia que siempre había caracterizado a Alejandro. La conversación que siguió fue breve y tensa. Él intentó explicar, justificar lo injustificable. Ella escuchó con una serenidad que lo desconcertó. Número había odio en sus ojos, solo una distancia infinita. Número vine a Valencia por ti, aclaró Lucía. Ni siquiera sabía que estabas aquí. Pero ahora que nos hemos encontrado, quizás sea el momento de cerrar este capítulo adecuadamente. Acordaron verse esa noche para hablar. Alejandro pasó el resto del día entre la ansiedad y la esperanza. ¿Sería posible obtener perdón? Podría explicarle que su huida Número fue por falta de amor, sino por miedo a Número ser suficiente. Lo que Alejandro Número imaginaba era que Lucía tenía sus propios planes para esa noche. Número buscaba venganza, pero sí justicia poética. La vida le había enseñado que las segundas oportunidades existen, pero tienen un precio. Mientras se preparaba para el encuentro, Lucía recordó las palabras de su abuela. El karma Número es castigo, sino equilibrio. Sonrió ante su reflejo en el espejo. Ya Número era la novia abandonada, sino una mujer que había descubierto su propio valor. La noche prometía ser reveladora para ambos. La mesa del restaurante estaba reservada para las 8. El destino, paciente arquitecto de coincidencias, esperaba para completar su diseño. Lo que ocurriría en esa cena cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Alejandro llegó al restaurante 20 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa discreta en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Sus manos, inquietas, Número dejaban de ajustar la corbata que había comprado especialmente para la ocasión. El lugar era elegante pero acogedor, con luces tenues y música suave que creaba una atmósfera íntima. Demasiado romántico, pensó con cierta incomodidad. ¿Qué mensaje estaría enviando con esta elección cuando el reloj marcó las 8 en punto? Lucía apareció en la entrada. Llevaba un vestido azul sencillo, pero elegante que contrastaba con el recuerdo del blanco nupcial que había sido su última imagen de ella. Su cabello, antes largo hasta la cintura, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. El maitre la acompañó hacia la mesa y Alejandro se levantó torpemente, casi derribando la copa de agua. Gracias por venir, dijo él, intentando ocultar su nerviosismo mientras apartaba la silla para que ella se sentara. Gracias por la invitación, respondió Lucía con una sonrisa cortés que Número alcanzaba sus ojos. Este lugar ha cambiado desde la última vez que vine. El comentario casual escondía un mensaje que Alejandro captó inmediatamente. Había estado aquí antes, sin él, viviendo su vida en la ciudad que él había elegido para escapar. La ciudad que debía haber sido su refugio se había convertido en el escenario de su encuentro más temido. Ordenaron la cena, y tras un silencio incómodo, fue Lucía quien habló primero. Nunca pregunté por qué lo hiciste, dijo, mirándolo directamente. Número a tus padres, número a tus amigos. Simplemente. Seguí adelante. Alejandro respiró profundamente. Durante meses había ensayado este momento. Las palabras que diría, las explicaciones que ofrecería. Pero ahora, frente a ella, todo sonaba insuficiente. Tenía miedo, comenzó, su voz apenas audible. No de casarme contigo, sino de fallarte. De Número ser el hombre que merecías. La presión de la empresa familiar, las expectativas. Sentía que vivía una vida que Número había elegido. Mientras, las capas de resentimiento y defensas comenzaban a disolverse, Número en perdón o reconciliación, sino en algo más primario. Reconocimiento mutuo. Dos personas que una vez te amaron, ahora navegando las consecuencias de decisiones irrevocables. Hay algo que nunca te dije, mencionó Lucía cuando llegaron a los postres. Su tono había cambiado, volviéndose más íntimo. 2 semanas antes de la boda,
Tuve dudas. Serias dudas. Alejandro la miró asombrado. Esto nunca lo habría imaginado. Sentía que nos estábamos precipitando, que quizás estábamos siguiendo un camino trazado por otros. Incluso hablé con mi hermana sobre posponerlo todo. ¿Por qué número me lo dijiste?, preguntó él, genuinamente desconcertado. Por lo mismo que tu número me hablaste de tus miedos, respondió ella. Temía decepcionarte, romper la imagen perfecta que todos tenían de nosotros. La diferencia es que yo decidí enfrentarlo, hablar con mi familia, buscar respuestas en lugar de huir. Estas palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. Habían estado tan cerca de evitar todo ese dolor, si tan solo hubieran sido capaces de sincerarse el uno con el otro. Cuando pidieron la cuenta, una tensión diferente flotaba entre ellos. Ya no era el peso del pasado, sino la incertidumbre del futuro inmediato. ¿Qué seguía después de esta conversación? Un adiós definitivo. Un nuevo comienzo. Te acompaño a tu hotel, ofreció Alejandro al salir del restaurante. La noche valenciana era cálida, con un cielo estrellado que parecía burlarse de la complejidad de los asuntos humanos. Prefiero caminar sola, respondió Lucía. Necesito pensar. Él asintió, respetando su espacio como nunca lo había hecho antes. Pero antes de que ella se alejara, tomó valor para hacer la pregunta que había estado rondando su mente toda la noche. ¿Me has perdonado? Lucía Sella se detuvo, considerando cuidadosamente su respuesta. El perdón, comprendía ahora. Número era un regalo que pudiera otorgar en una noche, sino un proceso largo y complejo. Estoy en camino de hacerlo, respondió finalmente. Pero hay algo más importante que eso. ¿Qué cosa?, preguntó él, conteniendo la respiración. Mañana, después de la conferencia, hay algo que necesito mostrarte, dijo ella. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre lo que ocurrió después de que te fuiste. Con estas palabras enigmáticas, Lucía se alejó caminando por la avenida iluminada, dejando a Alejandro con una mezcla de confusión y anticipación. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué secreto guardaba ella que podría alterar su entendimiento del pasado? Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, Lucía miró las luces de la ciudad desde la ventana. Sacó su teléfono y observó una fotografía que número había mostrado a Alejandro. Una imagen que guardaría hasta el día siguiente, cuando finalmente completaría el círculo que el destino había trazado para ellos. Alejandro, mientras tanto, daba vueltas en su pequeño apartamento, repasando cada palabra, cada gesto de la cena. ¿Habría una posibilidad de redención? ¿O Lucía estaba preparando una justicia que finalmente equilibraría la balanza? El amanecer llegaría con respuestas, pero también con nuevas preguntas. Y a medida que la noche avanzaba, ambos sentían, cada uno a su manera, que lo que vendría al día siguiente cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La mañana despertó con un cielo encapotado que prometía lluvia. Alejandro verificó 3 veces su presentación, aunque su mente estaba lejos de las gráficas y datos que debía exponer. En el auditorio, buscó discretamente a Lucía entre los asistentes. La encontró en primera fila, concentrada en su tablet, tomando notas con la misma dedicación que recordaba de sus años universitarios. Llevaba un traje sastre gris perla que le daba un aire de autoridad serena. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, ella lo saludó con un leve gesto de cabeza que número reveló nada. La jornada de conferencias se extendió como una eternidad para ambos. Alejandro apenas pudo concentrarse durante su presentación, cometiendo pequeños errores que solo los más atentos notaron. Lucía, por su parte, participó activamente en los debates, impresionando a todos con sus conocimientos y propuestas innovadoras. Verla en su elemento profesional fue revelador para Alejandro. Esta versión de ella, segura y brillante, era completamente diferente a la imagen que había preservado en su memoria. Cuando finalmente llegó el receso del almuerzo, Alejandro recibió un mensaje en su teléfono. Te espero en la entrada principal a las 4. Trae un paraguas. Tan enigmático como su despedida la noche anterior. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de anticipación que bordeaba la ansiedad. ¿Qué sería aquello tan importante que Lucía quería mostrarle? Su imaginación alternaba entre escenarios extremos.
Quizás había rehecho su vida con alguien mejor, alguien que nunca la abandonaría. O tal vez guardaba pruebas de algún engaño que él nunca sospechó, algo que justificaría retrospectivamente su huida. A las 4 en punto, Alejandro esperaba en la entrada con un paraguas negro, observando cómo la lluvia comenzaba a intensificarse, formando charcos en el pavimento. Lucía apareció 5 minutos después, su propio paraguas transparente creando una burbuja a su alrededor. ¿Tienes coche?, preguntó ella directamente. Número solo uso transporte público desde que llegué a Valencia, respondió él, notando que ella parecía ligeramente tensa. Tomaremos un taxi entonces, decidió Lucía, sacando su teléfono para hacer la solicitud. El lugar al que vamos está a las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Lucía permaneció mayormente en silencio, respondiendo con frases cortas a los intentos de conversación de Alejandro. A través de la ventana empañada, él observaba cómo dejaban atrás el centro urbano, adentrándose en barrios residenciales cada vez menos densos. ¿Puedes al menos darme una pista de a dónde vamos?, preguntó finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable. A conocer tu legado, respondió ella con una mirada indescifrable que envió un escalofrío por la columna de Alejandro. ¿Qué podría significar eso? El taxi se detuvo frente a un complejo de edificios modernos de 3 plantas. La lluvia había amainado ligeramente, pero el cielo seguía cargado de nubes oscuras que parecían reflejar la incertidumbre que Alejandro sentía. Es aquí, indicó Lucía, pagando al taxista. Sígueme. Caminaron bajo la llovizna hacia uno de los edificios. Un letrero discreto indicaba Centro Infantil Mariposa. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Por qué lo traería a una guardería o escuela? Lucía? Número entiendo, comenzó a decir mientras ella tocaba el timbre. Lo entenderás pronto, respondió ella, su voz temblorosa por primera vez desde su reencuentro. Una mujer de mediana edad les abrió la puerta, saludando a Lucía con familiaridad. ¡Qué alegría verte! Llegamos a pensar que Número vendrías hoy por la lluvia. Número me lo perdería por nada, Carmen. Este es un amigo, explicó Lucía, evitando etiquetas más precisas. ¿Dónde está ella? En la sala de música, con los demás niños. Están terminando la clase, respondió Carmen, guiándolos por un pasillo decorado con dibujos infantiles. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Una sospecha, imposible pero persistente, empezaba a formarse en su mente. Número podía ser. Los tiempos Número coincidían. O si llegaron a una puerta entreabierta, desde donde se escuchaban voces infantiles cantando una canción. Lucía se detuvo, respiró profundamente, y miró a Alejandro con una intensidad que lo paralizó. Lo que vas a ver ahora cambiará tu vida para siempre, dijo en voz baja. Número te he traído aquí por venganza, aunque quizás tenía derecho a sentirla. Te he traído porque, a pesar de todo, creo que mereces saberlo. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió completamente y los niños comenzaron a salir en fila. Eran pequeños de unos 5 años, riendo y hablando entre ellos. Alejandro los observaba confundido, buscando alguna pista sobre lo que Lucía quería mostrarle. Y entonces la vio una niña de cabello oscuro y rizado, con ojos exactamente iguales a los suyos. Se separó del grupo al ver a Lucía. Su rostro se iluminó con una sonrisa que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la misma sonrisa que veía en las fotos de su propia infancia. «Mamá», exclamó la pequeña, corriendo hacia Lucía, quien se agachó para recibirla en sus brazos. El mundo pareció detenerse para Alejandro. Las piezas encajaban con una claridad dolorosa. 5 años. Justo el tiempo que había pasado desde que abandonó a Lucía. La boda que nunca fue, el mensaje que nunca llegó a recibir. Alejandro, dijo Lucía suavemente, con la niña en brazos, te presento a Sofía, tu hija. La pequeña lo miró con curiosidad, sin timidez, pero con cierta reserva, como evaluando a este extraño que su madre le presentaba. Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra. 1000 emociones lo atravesaron simultáneamente. Shock, incredulidad, culpa y un amor instantáneo e incontrolable que nunca había experimentado. Número.
Número lo sabías, murmuró finalmente, una afirmación más que una pregunta. Me enteré 3 semanas después de que te fueras, confirmó Lucía, acariciando el cabello de Sofía. Intenté contactarte, pero habías cambiado tu número. Desapareciste por completo. Tus padres números sabían dónde estabas, o al menos eso dijeron. ¿Ellos saben?, preguntó Alejandro, aún procesando la magnitud de la revelación. Sí, todos lo saben, respondió Lucía. Decidieron respetarte a ti, pero quisieron ser abuelos. Vienen a verla cada 2 meses desde Sevilla. Esta información fue como un nuevo golpe. Sus propios padres habían mantenido este secreto, probablemente temiendo su reacción, quizás avergonzados de sus acciones. Sofía, cansada de ser el centro de una conversación que Número entendía, se removió en los brazos de su madre. Mamá, ¿podemos ir por helado como prometiste? Lucía sonrió con ternura. Claro, cariño. ¿Qué te parece si Alejandro nos acompaña? La niña observó al hombre con renovado interés. Es tu amigo del trabajo, es un amigo de hace mucho tiempo, explicó Lucía, intercambiando una mirada cargada de significado con Alejandro. Alguien muy importante. Caminaron hasta una heladería cercana, un pequeño establecimiento acogedor, donde Sofía era evidentemente conocida. La niña parloteaba animadamente sobre su día en el centro, sus amigos, la canción que habían aprendido. Alejandro la escuchaba fascinado, descubriendo en cada gesto, en cada expresión, fragmentos de sí mismo y de Lucía. Mientras la pequeña disfrutaba su helado, Alejandro finalmente encontró voz para las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué ahora, Lucía? ¿Por qué después de 5 años ella revolvió su café, organizando sus pensamientos antes de responder? Durante mucho tiempo, pensé que Número merecías conocerla, que habías renunciado a ese derecho al abandonarnos, aunque Número supieras de su existencia. Hizo una pausa, observando a Sofía con amor infinito. Pero luego comprendí que Número se trataba de ti o de mí, sino de ella. Sofía tiene derecho a conocer a su padre, a decidir por sí misma. ¿Ella sabe quién soy?, preguntó Alejandro, bajando la voz para que la niña, distraída con su helado, Número escuchara. Número todavía, respondió Lucía. Le he hablado de ti, pero sin revelarle tu identidad. Le dije que su padre vivía lejos, que Número podía estar con nosotras, pero que la quería. Número quería que creciera sintiendo que había sido rechazada. Esta consideración, esta generosidad de espíritu, después de todo el dolor que él había causado, conmovió a Alejandro hasta las lágrimas. Intentó contenerlas, pero una escapó rodando por su mejilla. ¿Estás triste?, preguntó sorpresivamente Sofía, quien había notado su emoción a pesar de sus esfuerzos. A veces lloramos cuando estamos muy felices, intervino Lucía, salvando el momento. O cuando descubrimos algo muy importante que Número sabíamos. La niña asintió, aceptando esta explicación con la sabiduría simple de la infancia. Volvió a su helado, pero continuó lanzando miradas curiosas hacia Alejandro. Mientras la tarde avanzaba, la tormenta que había amenazado todo el día finalmente estalló con fuerza. Rayos iluminaban el cielo oscurecido prematuramente, y el sonido de los truenos hacía vibrar los cristales de la heladería. Parece que tendremos que esperar a que pase, comentó Lucía, mirando preocupada hacia la calle donde la lluvia caía como una cortina impenetrable. Los tres se quedaron en silencio, observando la tormenta desde la seguridad del local. Era una perfecta metáfora del momento que vivían. Una tempestad de emociones, revelaciones y decisiones pendientes. Y en el centro de todo, una niña, inocente, cuya vida cambiaría irrevocablemente según las elecciones que hicieran sus padres en las próximas horas. Tenemos mucho que hablar, murmuró Alejandro, sin apartar la vista de Sofía, que dibujaba figuras con el dedo en el vaho del cristal. Sobre el futuro. Sobre cómo hacer esto bien. Lucía asintió, su expresión solemne. Sí, pero Número aquí. Número ahora. Un relámpago particularmente intenso iluminó el cielo, seguido instantáneamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon y Sofía corrió asustada hacia su madre. En ese preciso instante, mientras Alejandro observaba a madre e hija abrazadas,
Comprendió la magnitud real de lo que había abandonado aquel día en la iglesia y el desafío monumental que ahora enfrentaba para intentar recuperar algo de lo perdido. Si es que aún era posible. La tormenta finalmente amainó, dejando tras de sí el aire limpio y el sonido reconfortante de gotas cayendo desde los árboles. Lucía miró su reloj y suspiró. «Es tarde, debemos irnos», dijo, ayudando a Sofía a ponerse su pequeña chaqueta roja. «Mañana hay escuela». Alejandro asintió, incapaz de ocultar su decepción. Estos breves momentos con su hija habían pasado como un sueño fugaz, y la idea de separarse de ella, ahora que conocía su existencia, le resultaba casi insoportable. «¿Puedo acompañarlas a casa?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. Lucía dudó un instante, pero fue Sofía quien respondió por ella. «Sí, puedes conocer a Pelusa, mi tortuga», exclamó la niña con entusiasmo, tomando sorpresivamente la mano de Alejandro. Este contacto, tan simple y natural, provocó una emoción abrumadora en él. Miró la pequeña mano entre la suya, los deditos que eran una versión miniatura de los propios, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Tomaron un taxi hacia un barrio tranquilo en las afueras. El apartamento de Lucía era acogedor y luminoso, con evidencias de la presencia de Sofía en cada rincón. Dibujos en la nevera, juguetes organizados en estanterías coloridas, fotografías enmarcadas que documentaban su crecimiento. «Mira, este es Pelusa». Sofía señaló orgullosa un terrario donde una pequeña tortuga se movía lentamente. «Cumplió 3 años el mes pasado y le hicimos una fiesta». Alejandro se arrodilló junto a ella para observar mejor al animal, consciente de que Lucía los miraba desde la distancia con una expresión indescifrable. Estos momentos cotidianos, estas pequeñas alegrías de la paternidad, eran precisamente lo que había perdido al huir. «Sofía, es hora de tu baño», intervino Lucía suavemente. «Despídete de Alejandro, por favor». La niña hizo un pequeño puchero, pero obedeció, abrazando inesperadamente a Alejandro. «¿Volverás mañana?», preguntó con la inocencia propia de su edad. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Alejandro buscaba la mirada de Lucía, pidiendo silenciosamente su aprobación. «Ya veremos, cariño», respondió Lucía finalmente. «Ahora al baño». Cuando Sofía desapareció por el pasillo, un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro recorrió con la mirada las fotografías en la pared. Sofía recién nacida en brazos de Lucía, sus primeros pasos, cumpleaños sucesivos, rodeada de amigos y familia. En ninguna aparecía él. «5 años», murmuró finalmente. «5 años que nunca recuperaré». «Número estoy aquí para hacerte sentir culpable», respondió Lucía, sentándose en el sofá. «Ya has perdido suficiente sin saberlo». «¿Por qué realmente me buscaste ahora?», preguntó Alejandro, sentándose frente a ella. «La verdad, Lucía, después de tanto tiempo, merezco al menos eso». Lucía respiró profundamente antes de responder. Sofía empezó a hacer preguntas más específicas sobre ti. Ya Número se conforma con respuestas vagas. Y luego, hizo una pausa como decidiendo si continuar. «Luego te vi por casualidad en una foto de la conferencia cuando revisaba el programa. Fue como si el destino interviniera, ofreciéndome la oportunidad de cerrar este ciclo». Desde el baño llegaban los sonidos alegres de Sofía jugando con el agua. Una vida normal. Una rutina establecida en la que él era un completo extraño. «¿Qué sigue ahora?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Qué papel puedo tener en su vida después de tanto tiempo?». «Eso depende principalmente de ti», respondió Lucía. «Número te estoy pidiendo nada. Tienes derecho a conocerla, pero también tienes la libertad de decidir si quieres ser parte de su vida o Número sea cual sea tu decisión. La respetaré». Esta neutralidad, esta falta de presión, descolocó a Alejandro. Había esperado reproches, condiciones, incluso exigencias económicas. Pero Lucía simplemente le ofrecía una elección, sin juicios ni expectativas. «La conferencia termina pasado mañana», continuó ella. «Volveremos a Barcelona después. Si decides que quieres formar parte de la vida de Sofía, podemos establecer un plan. Visitas, quizás.
Poco a poco. Alejandro asintió, procesando las implicaciones. Su vida actual, precaria y solitaria en Valencia, parecía repentinamente insignificante frente a la posibilidad de ser padre. ¿Y si quisiera mudarme a Barcelona? Preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la determinación en su voz. Lucía lo miró largamente antes de responder. Sería una decisión importante. Número deberías tomarla impulsivamente. Nada en esto es impulsivo, Lucía, respondió él con firmeza. He pasado 5 años huyendo de mis responsabilidades. Número cometeré el mismo error 2 veces. El sonido de pasos pequeños interrumpió su conversación. Sofía apareció en pijama, con el cabello húmedo y una sonrisa soñolienta. Mamá, ¿puede Alejandro leerme un cuento? Preguntó, bostezando. La petición inocente creó un momento de tensión. Alejandro contuvo la respiración, esperando la respuesta de Lucía. Solo uno corto, concedió ella finalmente. Es tarde. Siguiendo las indicaciones de Sofía, Alejandro se encontró sentado al borde de su cama, leyendo El Principito, con una voz que luchaba por mantenerse estable. La niña escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas perspicaces que revelaban una inteligencia aguda. Cuando finalmente se quedó dormida, Alejandro permaneció observándola unos minutos, maravillado ante el milagro que era su existencia. Al regresar a la sala, encontró a Lucía mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Es increíble, dijo él en voz baja. Es perfecta. Lo es, acordó Lucía, volviéndose hacia él. Y merece estabilidad, compromiso y amor constante. Número apariciones esporádicas, ni promesas vacías. Entiendo, respondió Alejandro, sintiendo el peso de sus palabras. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme un lugar en su vida, en vuestras vidas. Lucía negó suavemente con la cabeza. Número confundas las cosas, Alejandro. Te he traído aquí por Sofía, número por nosotros. Lo que hubo entre tú y yo terminó aquel día en la iglesia. Sus palabras, aunque esperadas, dolieron más de lo que Alejandro había anticipado. 5 años atrás había renunciado voluntariamente a Lucía. Ahora, cuando finalmente comprendía lo que había perdido, era ella quien establecía los límites. Lo entiendo, dijo finalmente, y lo respeto. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Alejandro finalmente se despidió. Antes de irse, Lucía le entregó un pequeño álbum de fotos. Para que conozcas los años que te perdiste, explicó. Su gesto una mezcla de compasión y distancia. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Alejandro revisó una y otra vez las fotografías. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras observaba el crecimiento de su hija. Sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, cumpleaños y navidades que nunca compartiría. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de febril actividad. Entre sesiones de la conferencia, Alejandro visitó a Sofía y Lucía cada tarde, integrándose gradualmente en su rutina. Cada momento con su hija era un tesoro que atesoraba, consciente de que pronto regresarían a Barcelona. La última noche antes de su partida, mientras Sofía dormía, Alejandro y Lucía tuvieron la conversación pendiente que definiría su futuro. He renunciado a mi trabajo aquí, anunció él, directo y resuelto. Me mudaré a Barcelona a finales de mes. Ya tengo entrevistas programadas con 3 empresas. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro de esto? Tu vida está aquí. Mi vida está donde está mi hija, respondió simplemente. Número tengo nada que me retenga en Valencia. Nada que importe, más que ella. ¿Y si número funciona? Si resulta que número estás preparado para ser padre. La pregunta, aunque dura, era legítima. Alejandro la había abandonado una vez. Su miedo a que repitiera el patrón con Sofía era comprensible. Número puedo prometer que seré perfecto, respondió honestamente. Pero puedo prometerte que nunca volveré a huir, que cada día intentaré ser mejor por ella. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Fuera, la ciudad nocturna brillaba con luces que parecían estrellas caídas. Hay algo más que debes saber,
dijo finalmente Lucía, su voz repentinamente seria. Algo que cambiará tu percepción de todo. La atmósfera de la habitación se tensó instantáneamente. ¿Qué más podría revelarle después de todo lo ocurrido? Te escucho, respondió Alejandro, preparándose mentalmente para cualquier nueva revelación. Lucía respiró profundamente antes de hablar. La noche antes de la boda recibí una llamada. Era una mujer. Me dijo que estabas con ella, que llevaban meses viéndose a mis espaldas. Alejandro la miró horrorizado. Eso es absurdo. Nunca te fui infiel, Lucía. Jamás. Lo sé ahora, continuó ella. Pero en ese momento, destrozada y confundida, lo creí. Cuando número apareciste en la iglesia, pensé que habías huido con ella. Hizo una pausa, sus ojos reflejando el dolor de aquellos días. Fue solo años después, cuando conocí a tu antigua asistente en un evento, que supe la verdad. Me confesó que ella había hecho esa llamada por despecho, porque siempre estuvo enamorada de ti y número soportaba vernos casarnos. Esta revelación cayó como un rayo sobre Alejandro. Todo lo que creía saber sobre su ruptura se desmoronaba. ¿Por qué número me lo contaste cuando me encontraste en la conferencia? Porque número cambia nada fundamental, respondió Lucía. Te fuiste sin una palabra, sin una explicación. Una llamada anónima número justifica 5 años de ausencia. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, intentando procesar esta nueva perspectiva de los hechos. ¿Cuánto había influido esa llamada en la frialdad con que Lucía lo había tratado inicialmente? ¿Por qué me lo cuentas ahora? Preguntó finalmente. Porque si vamos a construir algún tipo de relación por el bien de Sofía, necesitamos partir de la verdad completa, respondió ella. Sin secretos, sin medias verdades. El reloj de la pared marcaba la medianoche. En pocas horas, Lucía y Sofía tomarían un tren hacia Barcelona, y un nuevo capítulo comenzaría en sus vidas entrelazadas. Las decisiones que tomaran ahora, las palabras que dijeran, establecerían el tono de su futuro compartido. Lucía, comenzó Alejandro, volviéndose hacia ella con una intensidad que reflejaba la gravedad del momento. Hay algo que necesito preguntarte. Algo que definirá todo lo que viene después. El silencio que siguió parecía contener todo el peso de sus historias compartidas. El amor que una vez tuvieron, el dolor de la separación, el descubrimiento de Sofía, y ahora, esta nueva revelación que añadía otra capa de complejidad a su relación. La pregunta pendiente flotaba entre ellos como un delicado cristal que podría romperse con la más mínima presión. Lo que Alejandro diría a continuación, y cómo Lucía respondería, tendría el poder de reescribir su historia o de confirmar definitivamente su final. Después de todo lo que hemos pasado, Alejandro habló con voz firme pero suave. ¿Crees que algún día podrías perdonarme completamente? Número por volver a estar juntos, sino para que Sofía pueda crecer viendo que sus padres, al menos, han hecho las paces con el pasado. La pregunta flotó en el aire como una hoja en otoño, delicada, pero inevitable en su descenso. Lucía lo miró largamente, como si intentara leer algo escrito en sus ojos que sus palabras número expresaban. Ya te he perdonado, Alejandro, respondió finalmente. Si número lo hubiera hecho, número estarías aquí ahora. El perdón número fue un momento único, sino un proceso doloroso que me tomó años. Tuve que hacerlo para sanar, para ser la madre que Sofía necesitaba. Se acercó a la repisa donde descansaban varias fotografías y tomó una que mostraba a Sofía como bebé. Cuando nació, sentí tanto amor y tanta rabia al mismo tiempo. Me preguntaba cómo podías haberte perdido esto, cómo podías número saber que existía. Su voz tembló ligeramente, pero con el tiempo comprendí que el rencor solo me lastimaba a mí, y por extensión a ella. Alejandro asintió, absorbiendo cada palabra como tierra seca recibe la lluvia. Gracias, dijo simplemente. Número lo merezco, pero lo agradezco. Número se trata de merecer, corrigió Lucía. Se trata de elegir. Yo elegí perdonar por mi bienestar, número por el tuyo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, diferente a la tensión que había marcado sus encuentros anteriores. Por primera vez desde su reencuentro, parecían dos personas conversando sin el peso aplastante del pasado sobre sus hombros.
¿Cómo se lo diremos a Sofía? Preguntó finalmente Alejandro. Que soy su padre. Lucía sonrió levemente. Creo que ya lo sospecha. Es una niña muy intuitiva. Esta mañana me preguntó por qué tus ojos son como los suyos. ¿Y qué le respondiste? Que a veces las personas se parecen por casualidad. Hizo una pausa. Pero también le dije que hay cosas importantes que hablaríamos pronto, cuando estuviera lista. Alejandro asintió, respetando el ritmo que Lucía proponía. Lo haremos cuando tú consideres que es el momento adecuado. Miró su reloj, sorprendido por lo tarde que era. Debería irme. Mañana tienen un tren temprano. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo y se volvió hacia Lucía. «Hay algo más que necesito decirte», comenzó, su expresión repentinamente solemne. «Algo que he guardado desde el día que me fui». Lucía cruzó los brazos, preparándose inconscientemente para lo que pudiera venir. «Te escucho», respondió con cautela. «Número me fui por cobardía, al menos número completamente». Su voz se volvió casi un susurro. 2 días antes de la boda, el médico me llamó con los resultados de unos análisis. Me diagnosticaron una condición cardíaca hereditaria. Me dijeron que podría tener complicaciones graves, que mi esperanza de vida podría reducirse significativamente. Hizo una pausa, recomponiéndose. Número podía atarte a alguien que podría convertirse en una carga, o peor aún, dejarte viuda joven. Y la idea de tener hijos que pudieran heredar mi condición. No lo podía soportarlo. La revelación cayó sobre Lucía como agua helada. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía mientras procesaba esta nueva información. «¿Y ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿Cuál es tu situación, después de años de tratamiento y seguimiento? Resulta que el diagnóstico inicial fue exagerado. Tengo que cuidarme, sí, pero puedo llevar una vida normal con medicación. Los avances médicos han mejorado el pronóstico significativamente». Lucía cerró los ojos brevemente, absorbiendo el impacto de esta confesión. «¿Por qué número me lo dijiste entonces? Habríamos enfrentado esto juntos. ¿Por qué te conocía, Lucía? Sabía que insistirías en casarte conmigo a pesar de todo, por lealtad, por amor. Número quería que tu vida se definiera por mi enfermedad, por visitas al hospital y preocupaciones constantes». Un sonido suave desde el pasillo interrumpió su conversación. Ambos se volvieron para encontrar a Sofía de pie, con su peluche favorito bajo el brazo, mirándolos con curiosidad. «¿Por qué estás triste, mamá?», preguntó, percibiendo la tensión en el ambiente. Lucía se secó rápidamente una lágrima que había escapado sin que se diera cuenta. «Número, estoy triste, cariño. Solo estamos hablando de cosas importantes». Sofía miró a Alejandro largamente, con esa intensidad desconcertante que a veces tienen los niños. «¿Eres mi papá?», preguntó directamente, sin preámbulos. La pregunta, tan simple y directa, dejó a ambos adultos momentáneamente sin palabras. Se miraron entre sí, una conversación silenciosa pasando entre ellos. «¿Por qué preguntas eso, Sofía?», respondió Lucía, agachándose para estar a su altura. «Porque tienes sus fotos escondidas en tu cajón», explicó la niña con naturalidad. «Y porque la abuela siempre dice que tengo sus ojos. Y porque cuando lo miras, te pones como en las películas románticas». Alejandro Número pudo evitar sonreír ante la perspicacia de su hija. Lucía, por su parte, parecía haber sido pillada en una travesura. «Ven aquí, cariño», dijo Lucía, indicándole que se sentara entre ellos en el sofá. «Sí, Alejandro es tu papá». La confirmación pareció Número sorprender demasiado a Sofía, quien asintió como si acabara de recibir la confirmación de algo que ya sabía. «¿Y por qué Número vivía con nosotras?», preguntó, mirando directamente a Alejandro. «Porque Número sabía que existías», respondió él con honestidad, su voz suave. «Yo me fui antes de que tu mamá supiera que estabas creciendo en su barriga. Me fui muy lejos y Número pude saber la noticia hasta ahora». «¿Y te vas a quedar ahora?». La pregunta contenía toda la inocencia y esperanza propias de un niño. Alejandro miró a Lucía, buscando su aprobación antes de responder. «Número, viviré con vosotras», explicó cuidadosamente. «Pero me mudaré a Barcelona para estar cerca,
para verte crecer, para estar en tu vida si tú quieres. Sofía pareció considerar esta respuesta seriamente. Podré ir a tu casa algunos días, por supuesto, confirmó él, sintiendo una emoción profunda ante la naturalidad con que su hija parecía aceptarlo. Y vendrás a mis cumpleaños, a todos. Y a las funciones de la escuela en primera fila. Sofía sonrió, aparentemente satisfecha con estas garantías. Se acurrucó entre ambos, bostezando. Me alegro de que seas mi papá, murmuró, sus párpados cerrándose pesadamente. Te pareces al príncipe del cuento que me leíste. En pocos minutos, se había quedado dormida entre ellos, creando un puente físico que unía a dos personas que el destino había separado y reunido de las formas más inesperadas. Con cuidado para número despertarla, Alejandro ayudó a Lucía a llevarla de vuelta a su cama. Mientras la arropaban juntos, por primera vez como padres, compartieron una mirada cargada de emoción. De regreso en la sala, la conversación tomó un giro práctico. ¿Cuándo te mudarás exactamente?, preguntó Lucía. En 3 semanas. Ya he encontrado un apartamento cerca del centro, a unos 20 minutos de aquí. Lucía asintió, procesando esta nueva realidad. Necesitaremos establecer una rutina, un calendario para las visitas. Sofía necesita estabilidad. Lo que tú consideres mejor, acordó Alejandro. Seguiré tu guía en esto. Se preparaba para despedirse cuando Lucía habló nuevamente. Hay algo más que debes saber, dijo, su tono repentinamente formal. Algo importante sobre nuestra situación. Alejandro se tensó, preparándose para otra revelación. Estoy comprometida, anunció Lucía, mostrando un anillo que hasta ahora había mantenido oculto en su bolsillo, con Miguel, un arquitecto del estudio. Llevamos 2 años juntos. La boda está prevista para diciembre. La noticia impactó a Alejandro más de lo que esperaba. Aunque racionalmente sabía que Lucía tenía todo el derecho a rehacer su vida, una parte de él había albergado la esperanza secreta de que quizás, con el tiempo. Felicidades, logró decir, manteniendo la compostura. Sofía lo conoce él, por supuesto. Vive con nosotras 3 días a la semana. Sofía lo adora. Hizo una pausa. Él sabe toda nuestra historia y apoya completamente que formes parte de la vida de Sofía. Alejandro asimiló esta información, recalculando mentalmente el panorama de su futura vida en Barcelona. Me alegro por ti, sinceramente, dijo finalmente. Mereces ser feliz. Lo que Número dijo, lo que guardó para sí mismo, era que este nuevo conocimiento vacía su propio futuro mucho más solitario de lo que había imaginado. Cuando finalmente se despidieron esa noche, lo hicieron Número como examantes ni como extraños, sino como dos personas unidas para siempre por la niña que dormía pacíficamente en la habitación contigua. A la mañana siguiente, Alejandro los acompañó a la estación. La despedida fue breve pero significativa. Sofía lo abrazó con naturalidad, como si hubiera sido su padre toda la vida. Nos vemos pronto en Barcelona, prometió él, besando su frente. Mientras veía el tren alejarse, Alejandro recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Lucía con un archivo adjunto. Para que entiendas mejor nuestras vidas ahora. Nos vemos en Barcelona. Abrió el archivo y encontró una fotografía reciente. Lucía, Sofía y un hombre de aspecto amable que debía ser Miguel, sonriendo en lo que parecía ser una excursión a la montaña. Una familia. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando notó un detalle en la fotografía que había pasado por alto inicialmente. En el fondo, casi imperceptible, se veía un cartel del hospital donde él había recibido tratamiento para su condición cardíaca. La coincidencia le pareció extraña. Amplió la imagen para ver mejor, y entonces lo reconoció. Miguel Número era solo el prometido de Lucía. Era el cardiólogo que lo había tratado durante años, el especialista que había corregido su diagnóstico inicial. De repente, todas las piezas encajaron. Miguel había conocido su historia desde el principio. Había conectado los puntos cuando Lucía mencionó a su ex prometido que la abandonó. Había sido realmente el destino, quien reunió a Lucía con el médico que conocía su secreto más profundo. ¿O había algo más complejo en juego mientras el tren desaparecía en la distancia? Alejandro se quedó inmóvil en el andén,
con la sensación de que esta historia, que creía conocer completamente, guardaba aún secretos que solo el tiempo revelaría. 3 semanas después, Alejandro se instalaba en su nuevo apartamento en Barcelona. Era un espacio modesto pero acogedor, con una habitación extra que había decorado cuidadosamente para Sofía. Paredes de color lavanda, estanterías llenas de libros infantiles, y un pequeño escritorio junto a la ventana donde podría dibujar con la luz natural. Cada detalle había sido pensado para hacerla sentir en casa. El timbre sonó puntualmente a las 10 de la mañana. Respiró profundamente antes de abrir, intentando calmar los nervios que sentía ante la primera visita oficial de su hija. «Papá», exclamó Sofía, lanzándose a sus brazos con una naturalidad que lo sorprendió. En el breve tiempo desde su revelación, la niña había adoptado su nueva identidad con una facilidad asombrosa, como si hubiera estado esperando toda su vida para llamarlo así. Detrás de ella estaba Lucía, y a su lado Miguel. Verlos juntos, como una pareja consolidada, todavía provocaba una punzada de algo indefinible en el pecho de Alejandro. Número era exactamente celos, sino más bien nostalgia por un futuro que nunca llegó a ser. «Bienvenidos», dijo, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Notó cómo Miguel estudiaba discretamente el apartamento, probablemente evaluando si era un espacio adecuado para Sofía. «Es muy bonito», comentó Lucía, rompiendo el hielo. «Tiene buena luz». «Gracias. ¿Queréis tomar algo? He preparado limonada». Mientras Sofía exploraba emocionada su nueva habitación, los tres adultos se sentaron en la pequeña sala. La conversación fluyó sorprendentemente fácil, centrada principalmente en temas prácticos. Horarios escolares, actividades extracurriculares, preferencias alimenticias de Sofía. Fue durante un momento en que Sofía los llamó para mostrarles algo en su habitación, cuando Alejandro finalmente encontró el valor para abordar el elefante en la habitación. «Sé quién eres», dijo en voz baja a Miguel mientras Lucía se adelantaba. «Eras mi cardiólogo en Valencia». Miguel número pareció sorprendido por la confrontación. Asintió lentamente. «Me preguntaba cuánto tardarías en mencionarlo», respondió con calma. «Sí, te reconocí inmediatamente cuando Lucía me habló de ti. El mundo es más pequeño de lo que parece». «¿Ella lo sabe?», preguntó Alejandro, señalando con la cabeza hacia la habitación donde Lucía y Sofía reían juntas. «Sí, se lo conté cuando me di cuenta de la conexión. La honestidad ha sido siempre fundamental entre nosotros». Alejandro asimiló esta información. Fue una coincidencia que la conocieras. Miguel sonrió ligeramente. «Completamente. Nos conocimos en un congreso de arquitectura sostenible donde yo presentaba diseños de hospitales ecológicos. El destino tiene un extraño sentido del humor. Número crees». Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía salió corriendo hacia ellos, mostrando orgullosa un dibujo que acababa de hacer. 3 figuras adultas y una pequeña, todos tomados de la mano bajo un sol sonriente. «Somos nosotros», explicó con la simplicidad propia de su edad. La imagen, tan inocente y a la vez tan profunda, pareció disolver la tensión entre los hombres. Ambos miraron el dibujo, reconociendo en él una verdad que trascendía sus complicados sentimientos. Lo único realmente importante era la felicidad de esta niña, que ahora tenía una familia más grande y compleja de lo que cualquiera habría imaginado. Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad en sus vidas entrelazadas. Alejandro consiguió un buen trabajo en una empresa internacional, lo que le permitía mantener un horario flexible para pasar tiempo con Sofía. Cada miércoles la recogía de la escuela y pasaban la tarde juntos. Los fines de semana alternos, Sofía se quedaba con él, llenando su antes solitario apartamento con risas y energía infantil. Lucía y Miguel siguieron adelante con sus planes de boda, estableciendo una fecha en diciembre, como habían previsto. Para sorpresa de todos, especialmente de Alejandro, Miguel lo invitó personalmente a la ceremonia. «Formas parte de la familia de Sofía», le explicó simplemente. «Tu presencia es importante para ella». La invitación provocó sentimientos contradictorios en Alejandro. Por un lado, apreciaba el gesto inclusivo. Por otro, la idea de ver a Lucía casándose con otro hombre le resultaba dolorosamente irónica.
El destino completaba un círculo perfecto. Él, que había dejado a Lucía en el altar, ahora sería testigo de cómo ella se casaba con el hombre que, indirectamente, había sido la razón de su huida. Una tarde de otoño, mientras caminaba con Sofía por el parque, la niña le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «Papá, ¿por qué número tienes novias?». La pregunta, tan directa como solo los niños pueden ser, lo hizo sonreír. «Porque ahora mismo estoy concentrado en ser un buen padre para ti», respondió honestamente. Sofía pareció reflexionar sobre esto mientras pateaba las hojas caídas en el camino. «Mamá dice que todos merecemos ser felices», comentó finalmente. «Dice que tú también». Las palabras simples de su hija resonaron en él durante días, haciéndole cuestionar las barreras que inconscientemente había erigido alrededor de su corazón. El día de la boda llegó con un cielo sorprendentemente despejado para ser diciembre. Alejandro asistió como había prometido, sentándose discretamente en uno de los bancos traseros de la iglesia. Sofía, preciosa con su vestido de dama de honor, le guiñó un ojo cómplice mientras caminaba por el pasillo esparciendo pétalos. Ver a Lucía caminar hacia el altar, radiante y segura, despertó en él número el dolor que temía, sino una extraña paz. Comprendió que el amor verdadero a veces significa aceptar que la felicidad de alguien puede número incluirte de la manera que una vez soñaste. Durante la recepción, mientras observaba a los novios bailar su primer vals, sintió una presencia a su lado. Era Carmen, la directora del centro infantil donde había conocido a Sofía. «Es una hermosa ceremonia», comentó ella, ofreciéndole una copa de champán. «Lo es», concordó Alejandro, notando por primera vez lo atractiva que era esta mujer de sonrisa amable. La conversación fluyó naturalmente, descubriendo intereses comunes y experiencias paralelas. Cuando Sofía los interrumpió, arrastrándolos a ambos a la pista de baile, Alejandro experimentó un momento de claridad. El final de una historia podía ser el comienzo de otra completamente diferente. 6 meses después, en una tarde tranquila de verano, Alejandro se encontraba en el mismo parque donde había caminado tantas veces con Sofía. Pero hoy era diferente. Su hija corría adelante con Carmen, ambas riendo mientras perseguían burbujas de jabón. Observándolas, reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta aquí. El abandono que se convirtió en reencuentro, el dolor transformado en nuevas posibilidades, el karma que número fue castigo, sino oportunidad de redención. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. Una ecografía con la simple leyenda: «Sofía tendrá un hermanito. Pensamos que debería ser el primero en saberlo». Sonrió, sintiendo una genuina alegría por ella, por Miguel, por la familia que estaban construyendo juntos. La vida continuaba su curso, tejiendo nuevos patrones con los hilos del pasado, creando un tapiz más rico y complejo de lo que jamás habría imaginado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro comprendió la lección más importante que el destino le había enseñado. A veces, lo que parece el final del camino es simplemente una curva inesperada hacia un horizonte diferente, pero igualmente valioso. Y en ese nuevo horizonte, había encontrado algo que nunca supo que necesitaba hasta tenerlo. Número solo el amor de su hija, sino la paz de haber cerrado correctamente un capítulo doloroso y la promesa de nuevos comienzos. El karma número le había dado una lección de castigo, sino de crecimiento. Y mientras Sofía corría hacia él con los brazos abiertos, supo con certeza que toda la historia, con sus giros y vueltas, lo había conducido exactamente a donde debía estar.